Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ahora los viernes vamos a tener los tangentes culturales. Los hemos pasado a este día de reflexión de cara al fin de semana. Y bueno, pues aquí estaremos hablando de cuestiones que a lo mejor les pueden servir para pasárselo bien en estos 2 días que vienen de descanso. Recuerden darle al botón de suscripción de nuestros canales YouTube en su plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Antes de que presentemos a nuestros invitados, que tenemos aquí un par de sorpresas, decirles que Piedrasanta, nuestro querido patrocinador Piedrasanta, tiene de aquí a final de mes un descuento del 10% en las listas escolares a partir de 300 quetzales. Entonces ya saben, si tienen que comprar temas que tengan que ver con la educación de sus hijos, vayan a Piedrasanta, tienen descuento de 10% a partir de 300 quetzales. Muy bien. Tengo conmigo a Arnoldo Gálvez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué estás así particularmente sonriendo? bien? Pues por el anuncio que estás a punto de hacer a continuación. Y nos acompaña por primera vez en Tangente y en el Tangente Cultural. Como debe ser. Señor Julio Prado, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Estaba esperando que tuvieran buenos patrocinadores para venir. O sea, y ahorita ya. Y ahora ya. O sea, tu estrategia de esperar ha sido por eso. Ha sido por eso principalmente. Okay. Y unos pedidos que tenía ahí, pero ya se van resolviendo los pedidos. ¿Por qué para nosotros es especialmente importante y especialmente ilusionante que esté aquí Julio? Porque el Fíjese qué cultural, que siempre hablábamos de la prehistoria ya de Tangente, es el programa de radio que teníamos en Radio Infinita que se llamaba Fíjese qué. Julio era uno de los participantes asiduos, sí, ¿verdad? Sí. Y ha tenido que pasar 10 meses para que regreses aquí con nosotros, en este caso. 10 buenos meses. Pero creo que lo bueno es que ha crecido el podcast. ¿Cómo lo has visto desde fuera? Pues muy bien. Fíjate que soy más oyente que verlos en YouTube, porque tener el YouTube significaba tener la pantalla puesta, y como tengo un bebé de 1 año, es difícil tener tanta atención a la pantalla, pero se oye muy bien. Creo que me gustó la parte de Ardón entrevistando también personalidades culturales, eso lo diversificó un montón. Hubo polémicas ahí también que me parecieron interesantes para poder discutir. La parte política, fantástica. Yo miro que la gente tiene mucha recepción ahora. Las intervenciones de Arnoldo, decepcionantes, ¿verdad? Pues mira vos. Pocas y decepcionantes. No me digas que no. La verdad es que, como lo hemos visto pocas veces, no hay suficiente material para poder juzgar, decirte, claro. para juzgar. Sí. Es que todavía soy cauteloso. Sí, todavía no estoy plenamente seguro de qué hago aquí. A ver, ¿no será que vivís aquí vos, en uno de estos cuartos? No. Yo fui muy cauteloso. Tan cauteloso que casi no ha venido. Así de cauteloso. Bueno, pero eso ya es cosa tuya, mano, porque yo he estado disponible desde que decidí volver. ¿Cuándo decidiste volver vos? Más o menos ¿en qué mes? Habían pasado 4 o 5 meses. Sí, el programa tiene 10, o sea que la mitad. Más o menos, pero a partir de ese momento mi compromiso ha sido total. Total. ¿Me vas a decir? ¿Cómo que total? ¿Me vas a decir que no ha habido ningún día que me has fallado? No, ni uno. Claro que sí. Los que me fallan son ustedes. Esa es la verdad, Julio. Qué bueno vos. Mira, yo solo he oído los episodios donde vos salís. O sea, todo esto que dijo antes era solo lo basado en, claro. ¿Viste que la entrevisté? Vi que lo entrevistaste. ¿Te gustó la entrevista? Me gustó la entrevista. A mí no. Me gustó la parte donde me mencionaron también. Me pareció formidable. No, sí me gustó. De hecho, cuando salí de aquí, lo llamé en la noche a Daniel para echarle muchas flores y agradecerle su entrevista. Me gustó la de Guayo también, la verdad. Otro libro de Arnoldo. Aunque Arnoldo no lo ha querido decir. Guayo lo voy diciendo en todas Exacto. No, el que lo escribió. Porque no, es que hay que ser rigurosos. Es decir, yo es su historia. Acompañé a Guayo, lo ayudé, escribimos, etcétera, pero el autor del libro es él.
Es la voz de él y son sus historias y es su pónganse de acuerdo, perspectiva. porque él ¿Quién dice escogió? todo lo contrario. ¿Y quién escogió el nombre? Él, Ah, claro. Él dice todo lo contrario. es que No, me no parece dice muy lo interesante contrario. lo de Sí, Puente Adentro y el otro es Tendiendo Puentes. Bueno, pero ese es Es título como suyo. que, como que asunto. Que es, me parece que ilustra muy bien lo que el libro propone. Y estas Tú épocas. sabes que la primera vez que me habló hace meses del libro de Guayo, que todavía no había salido, dice, mira, este libro está súper interesante este libro, fíjate. Entonces se echa aquí aquellas flores, ¿sabes?, del libro. A mí Y lo luego que me dice- sorprendió es lo bien que escribe Guayo. Y luego dice, ¿para qué hablar pajas? Lo escribí yo. No, pero entender la diferencia. Sí, ¿verdad? sí, no, obvio, está claro. Pero me hace gracia porque aquí lo dijo, podemos sacar el extracto donde lo dice. Yo no escribí el libro, yo solo pues lo hablé y Claro, y el señor acto de la Me escritura. estás diciendo que te estaban dictando. Es lo que No, me estás- ¿a que no, Va. hay, digamos, no, pero quiero decir, es importante hacer una distinción de... Sí, no está en tu bibliografía, digamos. Yo No, ni aparecería podría ahí. estar No. porque no son... A mí lo que, digamos, la gran recompensa para mí es haber estado tan de cerca de esa historia fascinante. Sí. Y de lo que pasó alrededor durante la época en la que lo habrás entrevistado también. Claro, Claro. pero además porque me parece que el libro, a través de los ojos de este individuo que es Guayo, te muestra trozos fundamentales de la historia reciente de este país a Sí. los que de otra forma es difícil tener acceso y de los cuales no hay mucha bibliografía. Y por otra parte, me parece que el caso específico que cuenta el libro pinta al país de cuerpo entero. Sí. Como pocas. Entonces, digamos que esa era mi gran recompensa, no la autoría del libro, porque claramente escribirlo en esos términos no es ser el autor. Pero a mí lo que me hizo gracia, que casi me río en la entrevista con Guayo, es que, digamos, Arnoldo te lo decía, no, pero mira, yo he hecho este trabajo, pero el libro... Y Guayo te lo decía como que fuese un secreto, ¿no? Yo estaba ahí detrás, pero... Sí. Y Guayo, no, pero esto lo escribió Arnoldo Gálvez, que quede claro. No, y las- Sí, pero era por... Y este que iba de espía y ocultando información. No y eran esos resulta que términos. Guayo- Eran los términos de respetar la autoría, respetar quién es el cerebro detrás de ese libro Sí, la voz. y el auténtico. Y auténtico con tu autor. pregunta de comparaciones, yo sí soy un oyente de podcast y estuve en México estos últimos 10 meses. Oí muchos podcasts mexicanos y este está, creo yo, en mi ranking de favoritos, aún incluso con los mexicanos. Ya te digo, vi a Sabina Berman hacer entrevistas muy buenas, se la recomiendo. Podrías verla porque hace unas entrevistas importantísimas en temas actuales sobre partido, con filo y todo en las preguntas, me parece buena. Y luego también están los podcasts que hace la UNAM, que me parecen formidables también. Hay una serie cultural ahí también que se echaron y que oí sobre José Emilio Pacheco, que me parece una producción fantástica. Y luego, pues, creo que una conexión, me imagino, así como yo, que estaba lejos en esas épocas, tenían y tendrán muchos guatemaltecos que no están ahora aquí en Guatemala, pues creo que Tangente es una ventana formidable, no solo para ver el hoy, sino también esas ventanas de pasado que vimos a través de Guayo. Vos sos lector de José Emilio Pacheco, ¿no? Soy un lector, pero empedernido, también. y ahora lo soy más todavía. Yo Estando también. allá me convertí en Yo feligrés. tengo, como se dice, Estando allá en México. En México, sí, en la Ciudad de México. yo tengo unos versos de José Emilio Pacheco tatuados en la conciencia. Son casi como una fe de identidad para mí. Son si me preguntan, si me pedís que haga una declaratoria de principios, digamos, a ese nivel, yo te tiro unos versos de José Emilio Pacheco. ¿Cuáles? No se acuerda. No, me acuerdo. Son muy importantes. Son Los principios bien hechos, flojos. los hechos nos exceden mientras versificamos sí. nuestras dudas. Por el momento nada me ampara sino la lealtad a mi confusión. Ya no tengo respuestas, pero asedio todas mis certidumbres. Qué maravilla, mano. Una maravilla. Sí, un poeta súper reflexivo, también un investigador de la naturaleza. Es un tipo que pensó claramente que la poesía era un vehículo del pensamiento. Y sin que no duda. tenía ningún interés, digamos, en promover su propia figura, sino salvo su
su poesía. Yo fui recolectando piezas de él también personales porque vivía en un área donde él vivió y entonces en los libreros de usados, a donde solía estar yendo, había mucho conocimiento de él personal de los libreros. Eran amigos de José Emilio Pacheco. Me va a matar. Él murió. Murió en el 2014 y hace menos de un mes murió Cristina, su viuda. Otra periodista formidable también. Muy inteligente. Que tenía un programa en el canal público, el Canal 11, que lo que intentaba recopilar era crónicas de la ciudad, que se llamaba En este lugar nos tocó vivir. Pero también era una gran entrevistadora. Una gran entrevistadora con una sensibilidad así súper afilada y afinada, ¿verdad? Tiene una entrevista que estuvo circulando ahí en los días de su muerte a un niño que vendía cosas en la calle. Y este niño era muy suelto y le contó que él lo que quería era vender o tener un campo de rosas blancas en su natal Puebla, donde había salido para poder tener trabajo y ayudar a sus papás. Bueno, resulta que cuando se muere Cristina Pacheco aparece el niño y verdaderamente tenía el campo de rosas blancas, una cosa así súper sentimental, digamos, y es gente que te digo, allá tiene una conexión y por eso pienso en Tangente también como algo que puede empezar a crear ese tipo de comunidad. Así gente como Cristina y como José Emilio tienen una conexión importante con el ciudadano mexicano, sobre todo de la Ciudad de México, ¿verdad? Que José Emilio retrató muy bien esa parte de la Roma y Condesa en las batallas del desierto. Novela que, por cierto, no había leído y que leía allá y que me parece era fundamental también. Repite otra vez los versos. Los hechos nos exceden mientras versificamos nuestras dudas. Por el momento, y este es el que me toca particularmente. Por el momento nada me ampara sino la lealtad a mi confusión. Ya no tengo respuestas, pero asedio todas mis certidumbres. Sí. Me parece que es un gesto de honestidad intelectual, sobre todo en contestación a aquellos. Un poco de eso hablamos en esa entrevista que me hiciste. Y ese lo escribió ya adulto. En respuesta a toda esa gente que anda por ahí con convicciones absolutamente sólidas y que está seguro de lo que dice. Y que lo decíamos, ¿verdad? Y que empieza sus oraciones diciendo, yo estoy convencido. ¿De qué puedes estar convencido, hermano, realmente en esta? Y por eso decir, nada me ampara sino la lealtad a mi confusión, es ser lo más intelectualmente honesto que se puede, es ser leal a tus confusiones y a tus contradicciones. Yo creo que ese puede ser también un motivo de este podcast. O sea, y que lo veo así, digamos, esto es la curiosidad de que no tenemos nada por cierto. Por eso me parece formidable que entrevistes a Álvaro Arzú, que entrevistes a Taracena. Me ha caído por eso. Que entrevistes a Nacho Lejárraga. Yo creo, digamos, que esas convicciones que creemos tener tienen que ser siempre cuestionadas y tiene que haber un espacio para eso, la idea, que es el pensamiento, y el pensamiento es crítica. A mí me resultan además, digamos, como individuos, resultan particularmente aburrida la gente que está absolutamente segura de sus opiniones, en el sentido de que lo que está muerto a priori ahí es la curiosidad. Sí. Porque la curiosidad exige previamente, para ejercerse, dudar de tu punto de partida. Porque si vos estás seguro de tu punto de partida, ¿de qué te sirve la curiosidad? ¿Para qué vas a meter las narices en otros asuntos más allá de vos mismo si ya estás seguro y ya tenés todas las respuestas, ¿no? Porque yo creo, y pensando en términos políticos también, que eso es describir la democracia, ¿eh? Absolutamente. O sea, ¿por qué nos vamos a escuchar unos a otros? Porque estamos curiosos. Sí. De hecho, eso es lo que yo siento que hay que construir en Guatemala. Sí. O sea, lo que tienes que no está construido. Tender puentes. A mí me parece, de veras, el nombre del libro un descriptor de esta época, de las necesidades. De las necesidades de esta época, sí. Pero lo es, yo creo que esa construcción lo es en dos sentidos. La primera, generar ambientes donde importa discutir ideas. Porque el problema de la cleptocracia, creo yo, es que aquí tenemos una diferencia. O sea, es un debate entre esta banda de ladrones descarados, ¿verdad? Que lo único que quieren es extraer pisto de lo público, y estas otras conversaciones, que son conversaciones sobre qué tenemos que hacer, digamos, con los recursos públicos, qué tenemos que hacer con el poder público, qué tenemos que hacer como sociedad, dónde empieza una cosa y acaba otra. Eso es algo que a mí me pone, digamos, como la gran
diabla en Guatemala que no tengamos más tiempo para discutir y que aquí, al final acabemos discutiendo mucho entre crimen y no crimen, y que ese sea el gran debate político de Guatemala, es una cosa que me pone muy, muy nervioso. Y que como la discusión es así, cuando la tratas de sacar de ese ámbito, entonces le asignas además a tus opiniones una cualidad moral. Sí. Es decir, el que piensa distinto que yo es esencialmente malo, moralmente malo. No, y el juicio que hacemos de las opiniones contrarias a las nuestras es moral. Y lo ves en funcionarios públicos diciendo, oh, Dios es el que nos tiene acá. Claro. O sea, a ese punto llegamos. Ahora, ¿por qué permitimos que esta banda, como decís, de ladrones descarados, fueran los intermediarios entre nosotros? O sea, ¿qué pasó ahí? Yo creo que la historia necesariamente tiene que ilustrar eso, en el sentido de que una mirada a 80 años de historia de Guatemala, una de las cosas que más sorprende a los de nuestra generación es que no siempre fuimos así. Sí. Que es un poquito la conversación con Taracena. Sí. Que es, aunque Taracena ha formado parte de este sistema y sus pecados tiene también, está hablando, y Roberto Alejos también, de una clase política. Pero yo no me refería, distinta, digamos, ¿no? ellos son de la generación del 85, de la Constitución del 85. Pero yo me estoy refiriendo también al pasado que viene de la Revolución, Sí. a los cuadros que se formaron en la universidad, Sí, a lo que fue la Universidad de San Carlos. De los 60, 70. A los cerebros que había en este país. Los 40, y de 50. los cuales la violencia en Guatemala arrasó, no a los radicales solamente. A los moderados. A los moderados. Que a son los los que verdaderamente proponían- peligrosos. la a los que famosa- proponían la vía democrática. El famoso debate entre Meme Colom Este debate es y Maldonado impresionante, Aguirre, ¿verdad? claro. Que también Roberto Ardón le dedicó un libro específicamente debates. a esos debates. Que creo es eso, volver a rescatar las conversaciones. No estamos condenados a la imbecilidad No. a la que hemos visto sometido el debate político en los últimos La años. imbecilidad nos quiere hacer creer que estamos condenados a su dominio. Claro. Esa es la cuestión, ¿verdad? A través de lo salvaje. ¿Cómo está Volver? ¿Cómo Volver. está el regreso? Volver. Por cierto, voy a volver allá otra vez en esas noches de mexicanas. Almodóvar. Volví a ver Almodóvar, que lo subieron todo y me pareció mejor todavía que la primera vez que A mí lo vi. Volver me parece la mejor película de Almodóvar. Con desde- mucha diferencia. sí, Con sí. mucha Y diferencia. eso que hay películas de Almodóvar Sí. que me parecen ridículas y que me dan risa cuando la intención es hacerte llorar y a mí me dan risa. Pero Volver es una obra Volver maestra. es una obra maestra. Y quizá, digamos, tal vez por ahí puede ser esa sensación, digamos, de... Bueno, primero comencemos con la sensación de no estar. O sea, ¿qué significa no estar? Digamos, yo creo que cuando uno tiene un viaje abrupto, digamos, y estás de repente cayendo en otra ciudad, lo que pasa es lo mismo que pasa en los sueños. Vos en los sueños de repente soñás y está construido un escenario desconocido para vos, pero que te parece de alguna forma familiar, interactuando con personajes que ya tienen una dinámica que empezó de la cual vos no conoces el inicio, pero te toca El resolver sueño es un cosas. tren en marcha. Ajá. Ya todo está en marcha, vos te introducís y de repente estás sujeto, digamos, a unas condiciones de tiempo, espacio e interlocutores que no pusiste, digamos, intencionalmente, pero con las que tenés que vivir. Entonces, eso pasa con la sensación de no estar. Y luego, digamos, cuando empezás a indagar sobre tu identidad, bueno, entonces, ¿quién soy yo ahora en esta nueva realidad? Te das cuenta que la identidad, digamos, muchas veces se basa en cuestiones que no son necesariamente reales. Digamos, ¿quién soy yo en el trabajo? ¿Quién soy yo con mis amigos? ¿Quién soy yo académicamente, digamos, socialmente reconocido? Eso se pierde. Y entonces, como no tenés estas supuestas anclas que le vas poniendo a tu identidad, tenés un peligro ahí porque estás frente a un vacío. Digamos, yo a lo mejor también tengo unas herramientas que me ayudaron a atravesar ese periodo, pero en ese periodo, digamos, lo que yo pude ver, que esas herramientas son la meditación y la terapia, es que en vez de ver el vacío, lo que estaba viendo es mi verdadera identidad. Pero vos sí crees que existe tal cosa como un yo esencial, algo que vos sos esencialmente independiente de, digamos, de las caras que te arrojan los espejos de los otros. Sí. ¿Y sabes qué es? Es un ser vivo, man. O sea, no, nada más. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Y una conciencia. y te lo pongo muy claro, como lo vi yo, Sí, pero es digamos, que en mi proceso y en la terapia. Cuando vos venís y para protegerte sos capaz de abandonar todo e irte a otro lugar, o sea, estás consciente de lo que verdaderamente vale tuyo.
que es la vida. Sos capaz de dejar todo con tal, digamos, de proteger lo esencial. Y entonces... De sobrevivir. Se convierte, digamos, en una revelación espiritual, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también luego con el lugar donde estás viviendo, ¿verdad? Porque para mí, en mi caso, que estaba viviendo en la Ciudad de México, que es una ciudad que adoro y la cual yo ya me siento parte ciudadano y tal, te brinda otros insights más profundos y es ir a Tacubaya un viernes a las 6 de la tarde. Pasar en la estación de metro, en una de las 2 estaciones de metro más concurridas de la Ciudad de México, te da una sensación de que no sos nadie, mano. O sea, entras a esa estación y no hay un espacio para un alma más. Y hay tanta gente ahí. Sí, es liberador, ¿verdad? Que aun cuando vos en la Ciudad de México construyás estas identidades basadas en tus relaciones, no son nada. O sea, en realidad es una cosa minúscula, ¿verdad? O sea, la gente que se conoce en la Ciudad de México se conoce con la gente de la Condesa, digamos. Se conoce con la gente de Coyoacán, pero no se conocen entre sí, es que es demasiado vasto eso. Y entonces, digamos, te da la otra condición, creo yo, de identidad, que es que sos un ser vivo y sos un ser humano, parte, digamos, de una especie. Allá es parte chiste, pero también yo creo que tiene que ver con eso, que cuando se hacen esas aglomeraciones, espontáneamente la gente empieza a comportarse igual. Y lo que empiezan a hacer allá es que en la película de Nemo está cuando van los peces en el cardumen y que dicen, nadaremos. La gente empieza a decir, nadaremos. Y entonces todo esa especie de sensación de amenaza de la multitud se disminuye. Se regula, se equilibra. Estuve muchas veces en estaciones llenas y pasaba eso. O pasa que, digamos... Y eso te producía, digamos, la reacción emocional a esto era positiva, de tranquilidad. Positiva. Pero... Porque a lo mejor todos los otros elementos que conforman la identidad, esa especie de neurosis identitaria que estamos obsesionados de quiénes somos y de definirnos a nosotros mismos y de que los demás nos definan, etcétera, son una carga también eso. Porque además se genera una expectativa que hay que estar manteniendo. Sí, yo soy, digamos, un abogado exitoso y aquí debería también serlo. Claro, en el momento en que estás en el cardumen, esas expectativas se relajan. Nadie está esperando que seas nada más que uno más en la... A mí me dio felicidad. Y les digo, digamos, para mí fue una transformación. Quizá porque no estabas contento con quien estabas haciendo aquí. Y por eso no, yo estaba contento. Lo que pasa es que, digamos... ¿Por lo que hacías? Lo perdés y entonces, ¿qué? O sea, si estaba sufriendo al inicio era porque estaba contento con quién era. Y con quién soy, digamos, también. Lo que pasa es que no tenía claro que esos son accesorios de lo que verdaderamente uno es, que es un ser vivo y es parte de una especie. Fíjate que es bien curioso que lo digas porque yo tuve esa noción casi biológica, diríamos, esencial, que me resultó muy reconfortante el día que nació mi hija. No porque estuviera abrumado por el contenido semántico que le damos el hecho de la paternidad, no porque estuviera pensando en mayúsculas, digamos, los grandes temas alrededor de la paternidad, sino porque cuando la vi, me arrastró a una cuestión esencial biológica que yo era, y era el de la protección y el de asegurarse que sobreviva. Eso somos. Fundamentalmente. O sea, que a unas cosas bien básicas. A darte un sentido también. Sí. Exacto. Entonces fue un gran propósito. Fue un gran proveedor de sentido, pero un sentido que comparto con los chimpancés y con las cebras y con los perros. Que eso es muy budista, vaos. O sea, todo es uno. O sea, ahí tenés esa revelación. Porque tiene una boca, ¿verdad? Aquí y un estómago. Sí, todo es uno. Entonces, digamos, esa fue la primera parte. La siguiente fue, bueno, ahora que, digamos, tengo esta revelación y que tengo, digamos, abandoné los deseos, pero tengo anhelos, ¿verdad? O sea, no es que yo quiera que las cosas pasen como mi voluntad lo juzga, sino espero y si no, bueno, también hay otras opciones, ¿verdad? Fue que me reconocí, digamos, primero como un centroamericano ahí, porque tuve mucha interacción con otros centroamericanos viviendo en la Ciudad de México.
Nicaragüenses, que cuando pasó la primera vuelta fue muy emocional, porque ellos me decían que si ocurría lo que terminó ocurriendo finalmente, que es que triunfa la democracia y asumía Arévalo, ellos iban a venir a vivir acá porque estaban más cerca de Nicaragua. O sea, uno quizá, digamos, no logra dimensionar lo que significa esto para Centroamérica en general, ¿no? Pero ahí lo tenías en carne viva. Y luego, digamos, está esta otra circunstancia donde la parte, digamos, mi parte social de a diario, la gente con la que interactuaba, la persona que me vendía las frutas, las verduras y demás, pensaba que yo era mexicano. Y la gente pensaba que yo era mexicano. Y yo creo que nunca me sentí más guatemalteco que estando allá. O sea, creo, digamos, que hay más que cualquier otra descripción de estas triadas de qué es ser guatemalteco, ahí creo yo una cuestión completa del escenario de quién soy yo estando acá. O sea, quién soy yo en este escenario, digamos, político, social, cultural, con mis amigos y que soy parte como humano de una especie, pero una especie muy determinada, el guatemalteco. Que tiene una interacción, digamos, con un mundo indígena, que tiene una interacción también con la gana de no ceder, que tiene una interacción con esa identidad de no ser sumiso ante un poder que lo está intentando. Pero una historia violenta también. Una historia violenta. O sea, digamos, México atravesó eso que nosotros no hemos atravesado y que estamos todavía intentando hacer nacer durante la Revolución, hace más de un siglo. Yo, estando allá, me puse a leer mucho a Héctor Aguilar Camín, que es un historiador de primera, fuera de sus opiniones políticas ahora, con las que no comparto del todo, pero que historiador es magnífico y sobre todo de la Revolución. Y entender, digamos, que circunstancias parecidas a las sociales que está viviendo Guatemala, ahora México las vivió durante la Revolución y entonces eso hizo que la identidad mexicana pues evolucionara muchísimo más, ¿verdad? Culturalmente. Sobre todo. Que tiene más identidad de clase media también, ¿verdad? La clase media es gigante. Sí. O sea... Y que reivindicadora orgullosa de su pasado. Sí. No hispano, digamos. No español. No, y el mismo José Emilio es un ejemplo de eso. Vas viendo cómo ese poeta reflexivo, aun cuando le gusta internarse en lo abstracto, tiene estas consideraciones sobre la cultura prehispánica. Hay unos poemas maravillosos sobre cómo se funda la Ciudad de México. En México está este olor a azufre y José Emilio lo que dice es que huele así porque lo que hay debajo es la sangre que se derramó mientras se fundaban esas ciudades. Y hay un poema formidable sobre el terremoto y hay un poema formidable sobre la masacre de Tlatelolco. Entonces, digamos, como estos poetas que tienen una celebración institucional en México, cosa que no pasa aquí, digamos, no vas a ver que el Ministerio de Cultura ni siquiera quiso entregar los premios nacionales de literatura en los últimos tiempos. O sea, como allá eso institucionalmente, aún habiendo PRI, digamos, aún habiendo todas estas circunstancias adversas, antidemocráticas en México, lograban de alguna forma tener esas victorias de que se reconocieran esas voces que aún así eran críticas y que iban tratando de darle forma a esa otra identidad. Y quizá, digamos, ahí me sentía frente a un país culturalmente más evolucionado, pero que no me hacía verme inferior como guatemalteco, sino con una gran dulzura, ¿verdad? Me empezó a pegar mucho, digamos, esa frase del himno que dice que nunca esquiva la ruda pelea cuando se trata de defender la casa, ¿verdad? Y eso es lo que veía que estaban haciendo los 48 cantones desde allá. Y ver, por ejemplo, esos gestos me hicieron a mí más guatemalteco. O sea, más allá de su aporte por la democracia, ver ese video, por ejemplo, de los Pacheco, los hermanos Pacheco diciendo, ¿quién dice que somos? Bueno, esa... Y creo que... Todavía te emocionas cuando lo piensas. Sí, no, y a la distancia todavía sigue siendo algo vivo, ¿verdad? Lo que tienes que aprovechar ahora que estás aquí es a tomarme unos vinitos de bienvenida. No, eso más tarde. No, eso más tarde. Pero antes, tienes que pensar que hay un 50% de descuento en talleres de armado de muebles de melamina. Buenísimo. En San Miguel. Entonces, eso no lo tienes en México.
Eso es No. solo de aquí. Mira, la calidad de carpintería allá sí es algo más deficiente. O sea, Así que es. esas son otras consideraciones Y que en gran, tengo. en gran medida es porque tanta gente está yendo a recibir estos talleres donde aprenden a hacer este armado con nuestros amigos de San Miguel, y puedes ir a Zona 9, a la tienda de San Miguel, o puedes llamar al 2268-0808, escribir también, porque también puedes escribir en WhatsApp. Debe ser un relajante mensajito. estar en el taller. 2268-0808. Y ya Anotado. verás cómo te va a gustar. Anotado, Y muchas te vas a gracias. sentir aún más Más guatemalteco. guatemalteco, cocinando un pepián sobre mis muebles de melamina. Va. Iba a decir Ya nada en más serio, que pero- no hay registro. Estaba pensando el perfil de los que vuelven. Y vos no sos vos no sos el personaje del asco de Horacio Castellanos Moya, digamos, no, ni el personaje del desbarrancadero de Ni Fernando Patria Vallejo. Aramburu, digamos, que vivió su guerra y... Porque a mí, digamos, esas dos novelas que son como hermanas en ese sentido, El desbarrancadero de Vallejo, el gran escritor colombiano, y El asco de Horacio Castellanos Moya, Thomas Bernhard en San Salvador. No sé si las conoces. ¿no? Bueno, digamos que son dos peroratas en primera persona de tipos que vuelven a su país temporalmente. El del desbarrancadero, una novela que leí hace bastante tiempo cuando salió. Vuelve porque su hermano se está muriendo de SIDA y está escrita en primera persona. Y entonces este hombre que ha vivido tanto tiempo fuera de Colombia vuelve. Y la Colombia que dejó ya era terrible, pero a la que regresa es todavía peor. Y su historia familiar es terrible también. Y entonces es una especie de, vamos a decir, de diatriba, de libelo en contra de su país. Una frase detrás de otra. Pero también es verdad que las virtudes del lenguaje lo elevan a categoría poética. Sí. Entonces no se queda solamente en el libelo. Que tiene esa sensibilidad, Vallejo. Para Y poner más o ese menos diría yo que personajes lo duros mismo hace Horacio Castellanos Moya en El asco. Elevar, digamos, la condición de perorata rabiosa en contra del Salvador, que no deja de serlo, así. Ajá. y elevarla a su condición poética por virtud del buen lenguaje, digamos. Sí. Pero ambas novelas, sobre todo en el caso del asco, hirieron toda suerte de sensibilidades nacionalistas. En el caso del asco, ¿por qué vuelve el personaje? No recuerdo la circunstancia. Él vive en Canadá y regresa no por algo demasiado importante, o tal vez es el funeral de su mamá. No me acuerdo los detalles. Tal vez sí es algo de peso. No recuerdo el detalle de por qué regresa. Pero en todo caso está aquí temporalmente. Pero circunstancialmente, la diferencia con Julio es que no vuelve. Se regresa, se va a refugiar a un bar en San Salvador y ahí comienza la perorata. Escoge una hora, recuerdo bien que escoge una hora en donde todavía no ha llegado mucha gente al bar porque detesta el bar lleno y paladea la repugnante cerveza salvadoreña, que fue una de las cosas que más ofendió a los salvadoreños. Que lo mismo podrías decir de la cerveza guatemalteca y quizá haya mucha gente que se ofenda si uno dice, por ejemplo, que la cerveza gallo es una mierda. Que lo puedes decir, ¿eh? Sí, claro. Lo puedes decir. Por supuesto que lo puedo O sea, decir. digamos, hay base. Hay objetiva para fundamentos decir eso. objetivos. Sí, sin perdón, duda. Cuando almacenes pero es así. tus mejores cervezas sobre muebles San Miguel. Claro. Esa puede ser, pero ¿sabes lo que le pasaba a él? ¿Sabes lo que le pasaba a él? Que tenía que haberse tomado una pastilla de Party Smart Claro. en ese bar salvadoreño antes de la... Porque el sabor no lo iba a modificar, pero sí iba a tener menores consecuencias. Tal vez al día siguiente para se su hígado. levantaba de buen humor. Y ya no hubiera escrito la novela. Claro. Claro, porque una goma salvadoreña es una Debe cosa... ser horrible. Entonces, No es tan terrible como las gomas hondureñas, pero Y además, se parece. Te pasaste comiendo pupusas, hay repollo ahí. Hay de todo. Sí, ¿no? Entonces, no, en El Salvador no sé si la puedes encontrar, pero en Guatemala sí pueden encontrar Party Smart en supermercados, en Super 24, en farmacias. Y nada, es accesible, es barato. A Y 10 para, quetzales. claro, nos hubiésemos librado de una gran obra de literatura, ¿verdad? Pero él, a lo mejor, ciertos disgustos se podía haber ahorrado si hubiese tomado su Party Smart, no se levanta con aquella goma al día siguiente y no escribe el asco que ofendió tantísimo. O le hubiera a los- puesto otro a los, nombre. salvadoreños. Pero digamos, no fue la cerveza
La cerveza hirió sensibilidades. No, pero Pero digamos, de la manera de arrasar, esta es la posguerra salvadoreña, y es la manera de arrasar sí. desde ambos extremos del espectro ideológico y la corrupción encontrable en todo el espectro de esos señores que acaban de darse la paz para establecer una especie de pacto ahí. Pero este regreso del que hablamos es un regreso marcado por la esperanza, ¿no? Sí, pero también, digamos, yo creo que no se puede comparar uno con las heridas de los que salieron en el momento de la guerra. Claro. O sea, eso no es comparable, pero digamos, sí te digo que, vamos a ver, una cosa aprendí allá es que los procesos son personales, no es que mi proceso sea el proceso ejemplar, digamos, de quien está viviendo fuera de Guatemala por razones no voluntarias. Creo, digamos, que hay gente que no quiere regresar y está bien, digamos, entiendo muy bien su sensación de desagrado de pensar en estar en esta ciudad. La mía no es así, o sea, cuando ¿Crees que hay gente que sí firmarían una especie de asco, de desbarrancadero sin duda, y son amigos muy queridos y míos. que vendrían a, digamos... Sí. Y los entiendo lo que les pasó. Pero en mi caso no es así. Digamos, yo cuando pasé esa transformación, que digamos la cabeza también te va jugando unos jueguitos algo extraños, digamos, no voluntarios. Digamos, primero olvidé cosas, vas olvidando cosas para darle espacio en la cabeza a las nuevas que estás aprendiendo. Para aprenderme la red del metro, a lo mejor mi cabeza empezó a olvidar detalles de esta ciudad o de tu propia casa. O sea, te vas recordando de una esquina de la puerta, pero de la sensación de estar en la habitación, no. Y entonces, cuando, digamos, les cuento esto que pasó, digamos, donde me di cuenta que lo que estaba viendo frente a mí era mi verdadera identidad, o sea, como que me compuse y me asenté. Lo que pasó es que de repente estaba lavando platos y se me venían escenas de la ciudad de Guatemala. Totalmente involuntarias. Y aleatorias. Aleatorias. La 13 calle y 9ª avenida se me vino infinitas veces. No sé por qué. O... La 13K y 9ª avenida. De la zona 1. Cerca de donde está Prensa Libre y está esta casa maravillosa morisca. Que o sea, la veía la casa morisca. Y no pasaba nada en la escena. O sea, estabas... Y de repente me di cuenta de que la ciudad empezó como un virus a tomarme. Que tenía que ver también con lo que decías, que también se estaba gestando esperanza. O sea, todo eso estaba pasando porque había una primera vuelta, claro. Estaba ya la segunda en camino. Cuando pasó la segunda ya era definitivo. O sea, ya mi cabeza estaba, digamos, invadida y me parece muy... que entiendo con mayor profundidad la idea de Moisés Barrios de hacer estas obras donde lo que hace él es tomar, digamos, revistas de arte estadounidenses y que las va llenando de acuarela con la cáscara del banano, porque parece ser que es un virus, digamos, lo guatemalteco, y así lo era para la CIA, y por eso pasó la contrarrevolución, digamos, y parece ser que esa cáscara de banano también empieza a tomar mi cabeza después de la segunda vuelta. Y digamos, no lo digo en mal plan, sino lo digo como a lo mejor entonces tenía más claro qué quería hacer. Vivir fuera, creo yo, si vivís en buenas condiciones, yo soy un privilegiado, ¿verdad? No vivía en una mala zona, vivía en una de las mejores zonas, tenía acceso a cines públicos, tenía acceso a transporte público, no tuve que tocar un carro durante un buen tiempo. Pero aún así, digamos, esa sensación de que algo muy parecido a las buenas cosas que tenés ahí enfrente se puede conseguir en tu propio lugar, eso se empieza a convertir en una especie de fuego que te va haciendo volver, ¿verdad? Y quizá, digamos, volviendo a la película de Almodóvar, es un fuego que está lleno de mucha dulzura. Yo creo que algo parecido pasó también a lo interno del país. Habría que hablarlo. Yo he tenido conversaciones con gente al respecto de esto. Digamos, en diferentes términos, con otras palabras y quizá con un código diferente, pero esencialmente es lo mismo. Es la idea de que la desesperanza, la resignación ante estar gobernado por una panda de mafiosos imbéciles y mediocres y pequeñitos y ridículos,
nos había provocado a todos una suerte de exilio interior. Sí. De ya no querer saber nada de... No, una renuncia, digamos, en Guatemala ya en general la idea de lo público siempre es problemática y siempre ha estado subordinada a otras fuerzas y a otros intereses. Pero digamos, renunciar incluso voluntariamente a esa idea, aunque en algunos de nosotros siempre ha sido un sueño y una especie de pequeña llama viva, la conquista de lo público, que ojalá la pudiéramos lograr alguna vez, pero llegar a tanto después de 8 años de estar sometidos a esta mediocridad criminal, muchos, me incluyo, renunciamos simplemente. Porque incluso en la conversación, eso que algunos entienden como hablar de política, me resultaba particularmente ese intercambio de chismes. Sí. Sobre quién se robó qué cosa y quién hizo no sé qué y quién se acostó con no sé quién a cambio de no sé qué favores, etcétera. Todo ese intercambio me empezó a resultar particularmente nauseabundo porque además todos esos chismes venían con el precio del estado calamitoso y ruinoso en que estaba el país, ¿no? Sí. Todas esas historias tenían por debajo el precio que estábamos pagando porque esas historias ocurrieron. Entonces, mecanismo de sobrevivencia ante un estado de cosas así es esta suerte de exilio interior en el que vivíamos. Sí. Y de repente, regresar. Cuando sale la primera vuelta y las cosas parece que prometen cambiar, uno empieza a asomarse cautelosamente como si salieras de una hibernación prolongada, como de una madriguera, y es una especie de retorno también. Es una especie de vuelta de un... también. Y es una especie de vuelta de un exilio forzoso en el que nos vimos todos adentro de nosotros mismos. Yo sentía el ambiente muy pesado antes de irme. Me juntas con ustedes, mis amigos y los otros amigos que tengo, siempre tenían algo de fúnebre. ¿Verdad? ¿Y sabes qué siento ahora? ¿Qué? De fúnebre, o sea... Sí, de pesimismo resignado, digamos. Yo lo que sí veo ahora que tenemos esto y que hemos sacado la cabeza de esas madrigueras del autoexilio, exterior o interior, digamos, es que hay que honrar esa esperanza. Sí. No, y honrarla es una responsabilidad muy seria. Porque creo que estás entendiendo con precisión eso, que estoy diciendo que empecé a sentir de motivación de decir, quiero regresar. O sea, poner el cuerpo en la esperanza. Claro. Hacerlo. Sí, hacerlo posible. Hacerlo posible. Sí. Porque hoy solo es eso, solo es una esperanza. Sí. No ha cambiado nada. No es una realidad. No es una realidad. Digamos yo que... no estoy de acuerdo. Ahí es donde empieza ahí es donde creo yo que empieza la discusión en torno a estos temas. ¿Cuándo empieza la transformación? Yo creo que el cambio, para mí el cambio más importante, digamos, la razón que es la que nutre la esperanza, no es solo que este partido en particular y este presidente en particular haya llegado a la presidencia, que es una buena noticia por donde se le mire, sin duda, que Bernardo Arévalo sea el presidente de Guatemala. No, pero no es solo eso, es que se pusieron en marcha todos los mecanismos tradicionales de captura del Estado que se han utilizado y fracasaron absolutamente todos. Sí. Se pusieron eso es un hecho. Todos los miles de millones de quetzales que se han utilizado siempre para el acarreo, para el clientelismo, para la manipulación publicitaria, etcétera. Y todo eso fracasó. Y esa es la clave. Esa es la clave que para que lo entiendan los que nos están viendo, nos escuchan, que tenemos bastantes, que dicen estos chairos y que son... Encima somos tres señores blancos heterosexuales de derecha, es lo que hay aquí, ¿verdad? Así es. Pero en cualquier caso, el verdadero núcleo de esta cuestión es exactamente lo que dice Arnoldo. O sea, esto no es una cuestión de Semilla o de Bernardo, que a nivel personal o a nivel movimiento podemos no tener mucho en común. Es que ganaron contra reglas del juego trucadas. Esa es la verdadera esperanza. Por eso te digo, entonces cuando vos me decís, no ha cambiado nada. Pues no ha cambiado el sistema, podemos volver hacia atrás. Digamos, ese es un cambio. Esperanza, sí. Es un cambio en el nivel social y además de la manera como... Para mí es la sociedad diciéndole a la clase política no. Y eso es la manera de los cambios que terminan siendo sostenibles. Los que comienzan en la base y contaminan. Son orgánicos. Arriba.
porque es orgánico. Sí, se sostiene. Y por eso la esperanza no está infundada, no está basada en nada. Al contrario. Bueno, es un optimismo racional. Creo que lo que vimos con lo que pasó el día de la toma de posesión en la Junta Directiva también es otra circunstancia de celebrar. O sea, reglas trucadas. Y si encima a eso le arreglados. añadís que el presidente, que es, digamos, una responsabilidad específica ejecutiva concreta, pero también es un símbolo, es la persona que está perfectamente capacitado, que está blindado en términos de integridad, etcétera, que es inteligente y además en términos simbólicos representa lo que representa. Bueno, es que no se puede decir que no han cambiado cosas. Y yo a partir, digamos, esa es gasolina para el optimismo que me parece... Y también si no hubieran cambiado no estaría yo aquí. O sea, esa es una circunstancia también y sé que hay gente que ha retornado también, ¿verdad? Entonces... La gente no va a tomar una decisión tan riesgosa si no es... ¿Te sientes distinto? Bueno, ¿Sientes que no eres la misma persona? No, igual que no me siento, digamos, en el 23, si me hubieras preguntado si era igual que el 22, no. Pero de una forma más intensa. Yo, en otra circunstancia, te lo digo desde mi experiencia. Yo cada vez que vuelvo a España siento que soy otra cosa. No soy del todo español ya. No lo soy. ¿Sabes? Es una cosa extrañísima, porque no soy guatemalteco. Claramente. A saber qué ha querido decir. Enséñame tu EPI, vos. Tiene uno. Tengo uno rosado. Pero no dice guatemalteco. Pero es rosado. No dice guatemalteco. Pero todo esto es identidad y cultura y demás. Yo creo que podría ser perfectamente guatemalteco desde la identidad, pero no lo soy. Pero te vas ahí y dices, esto está raro, no es el país donde yo estuve, no me siento igual, no encajo en muchas cosas. Sé que yo tengo mucho más tiempo que tú, que el que has estado fuera, pero creo que volver siempre es haber perdido una parte de ti. A eso me refería. Digamos, sí, y a lo mejor eso de perder es literal y creo que en mi caso es positivo porque solté cosas que no me servían para nada, sino para sufrir. Digamos, como esto que describía muy bien Arnoldo, yo tengo esta identidad y no debo modificarla. O sea, yo soy un abogado exitoso. Qué relajante admitir que la identidad es maleable, por cierto. Sí. A propósito de tus vueltas a España, ¿ustedes no vieron esta película que se llama, es una maravilla, que se llama El Ciudadano Ilustre? No. Ah, sí. La vi porque me la recomendaste tú. Yo te la recomendé. Claro. Es un fulano que es escritor y vuelve a su bueno, pueblo. No es cualquier escritor. Es el argentino, digamos, la eterna deuda a la literatura de La Plata. Es el argentino que finalmente gana el Premio Nobel de Literatura. Y después de ganarlo y de la Laraca, etcétera, está revisando distintas invitaciones típicas que les hacen de todo el planeta al recién premiado Nobel de Literatura de ese año, y entre las muchas encuentra una invitación del ayuntamiento, de la municipalidad, de su pueblecito rural en las afueras de la provincia de Buenos que Aires. había dejado hacía décadas, digamos. 40 años de no volver y al que había enterrado completamente, pero sus obras se trataban de ese pueblo. Es decir, habían en su imaginación, en su memoria emocional, la materia prima de su literatura estaba puesta en este pueblo. Entonces decide regresar. Es una cosa más. Es una cosa muy buena. Es muy bueno. Es increíble. Te ríes, Santiago, porque vuelve es una como, comedia, digamos. Que por cierto me contraté vuelve a las mezquindades de esa vida, ¿verdad? Pero vuelve a los líos pequeñitos, Antes de descender en las mezquindades, vuelve a la idea del tercermundismo latinoamericano. Entonces, por ejemplo... Sí, porque él vive en España. Claro, él vive en España. Entonces, un pequeño homenaje que le hacen en la... Bueno, primero lo hacen desfilar por el pueblo en la motobomba de los bomberos acompañado de la reina del pueblo. Pero hay una parte que no sé por qué este detalle en particular a mí me mató en esta película, y es un PowerPoint como animado que le hacen con su biografía en el homenaje, con flores y estos efectos de PowerPoint y de Word Art, que es una cosa. Y la película está llena de eso, digamos. Y poco a poco se va a ir hundiendo en las mezquindades del pueblo chico, digamos. Es una joya, te la tenés que ver. La voy a ver.
La otra cosa también... En muchachos, Netflix, ¿verdad? Sí, Netflix. es que con cultura gastronómica, de la cual también soy afín, se come bien allá. Se come bien allá. Y más barato. Pero No, está carísimo todo. Ah, bueno, yo la última vez que fui estaba No, más la barato. inflación está así grosera. Pero aquí se come bien. Aquí sí. Se come bien aquí. ¿Qué echaste de menos? Todo. O sea, digamos, vamos a ver, primero ya en el día a día se come muy pocas verduras allá. Y eso te va dando una factura alta para tu sistema digestivo. Y luego, digamos, la cultura del chile, por llamarla de alguna forma, es allá superior y tienen unos sabores extraordinarios basados en estas cuestiones picantes, pero siento que disfrazan sabores que aquí son más complejos. ¿Qué es lo que hace el picante, verdad? O sea, te da Y luego el sabor. la otra cosa que se sufre es el café, digamos, ¿verdad? Fuera de Guatemala, porque uno está acostumbrado a una cierta calidad de grano y que afuera muy pocas veces vas a tener. Quizá, digamos, a precios muy altos, sí. Y quizá, digamos, ahí también uno dirá, esto es lo que realmente vale producir un grano bien, ¿verdad? Pero allá, por ejemplo, una bolsa de menos de 1 libra de café del bueno vale 400 pesos mexicanos, que son cerca de 200 quetzales. O sea, Lo que aquí nos cuesta 75. por ejemplo, con 75 conseguís excelentes granos y con 110 los mejores de México. ¿Verdad? Luego, digamos, está esta otra cuestión identitaria sobre la comida, ¿verdad? De que todos tus recuerdos están basados en ciertos sabores y que probablemente no los tenés, ¿verdad? O sea, el chipilín, por ejemplo, o el loroco. Cosas que no funcionan. No sé si a vos... O la digamos, textura de la tortilla, porque es muy diferente. la tortilla sí soy bastante malinchista ahí. Me gusta más la mexicana que la... La telita esa. Sí, el sabor es De extraordinario. Descubrí un lugar cerca de la que era mi casa allá, que vende caldos de gallina 24 horas. Los Dos Carnales se llama. Chavos que están hechos sobre todo para la gente que no se tomó su Pari Smart y está buscando una salida. Venden unas tortillas ahí, man, de maíz hechos a mano, así, con esa telita, pero el sabor... Pero a mano. El sabor se siente... Y todo, probablemente la otra cosa cultural también allá es que sí siguen nixtamalizando el maíz. Aquí usamos harina de maíz. Allá se sigue usando el grano. Bueno, en el altiplano y así, ¿no? No, pero entonces, digamos, En la ciudad de Guatemala, yo no sé si alguien sabe que nos lo cuente, por favor. donde hay un molino. Pero yo no sé dónde se pueden comer tortillas de verdad que no sean de maseca en Guatemala, en la ciudad. Digamos como las que te comes en Tecpan, pues, en Yo Catoqui, tenía un esos lugar, lugares. estaba frente al denostado Ministerio Público y usaban grano del altiplano, usaban este maíz negro que le decimos acá azul en México, y ellos sí tenían molino para nixtamalizar. Es que no hay comparación. No, Y supongo que los valores nutricionales también cambian. sí. Y luego, una cosa que habrá que promover acá es que uno de los grandes logros de la administración de AMLO es haberle puesto sellos a la comida de advertencia en que se están Sí, excediendo. porque ellos sí estaban teniendo un No problema. se imaginan, nosotros tenemos el problema, pero no lo sabemos. No se imaginan el ¿Vos cambio. crees que Guatemala tiene los problemas de obesidad Yo creo- no sé cómo se mide, supongo que igual por 100,000 habitantes será el cálculo Yo creo que más... puede no ser Es obesidad, un promedio de masa corporal. pero sí de salud. Y se siente en el sabor. Allá las marcas empezaron a reducir el volumen de azúcar, jarabe de maíz que le ponen para no entrar dentro de los sellos. Y ahora, cuando me como un cereal que era el mismo que compraba allá, no lo aguanto de lo dulce que está aquí, man. Sí, claro. Bueno, en gran medida, creo que hoy es un día muy importante para Tangente. Y voy a decir por qué. Porque Julio iba a jugar un papel en Tangente más importante del que finalmente jugó. Y cuando Julio se tiene que ir, 3 días después empieza Tangente. Sí, hombre. Estábamos justo empezando en ese ambiente, ¿verdad? En ese ambiente. Y ver a Julio hoy aquí en Tangente, pues significa que las cosas sí han cambiado, ¿verdad? Por lo menos para nosotros. Y creo que para todo el país. Pero, no sé, creo que marca un antes y un después
de un retornar a lo que tendría que haber sido, ¿verdad? Sí. Versus un año que fue un año fascinante, ¿verdad? 2023 fue un año fascinante, pero fue un año muy jodido. Y a lo mejor no se nos notó siempre aquí en Tangente, pero Tangente empieza bajo acoso, y un acoso por supuesto. complicado. Contra vos también, ¿no? Entonces, pues tenerte aquí, tío. No, hombre, igual yo, o sea... Es una cosa bien importante. Estoy bien emotivo. Tampoco me puyas mucho porque se me salen las lágrimas, pero... Sí, no quiero tampoco que diga, puta, vaya gente floja la que lleva a Daniel a Tangente y tal. Pero sí creo que hoy empieza una nueva etapa de Tangente, fíjate. No, qué bueno. En gran medida, porque es una forma también de demostrar y mostrar que estamos en otro ambiente, que es otra cosa, ¿verdad? Y que, bueno, nosotros vamos a seguir en las circunstancias nuevas, pero no siempre lo dijimos, yo creo que nunca lo dijimos explícitamente, pero Tangente nace, crece y se desarrolla en este menos de año que tenemos. ¿Cuántos, Carlos? ¿10 meses tenemos ya? Bueno, nace, digamos, también del cierre de espacios, vamos. O sea, hay que comenzar con eso. Ahí está, sí. Y de hecho, nuestra primera reflexión es esa, en la primera media hora del primer programa de Tangente. Pero concretamente con respecto a ti, querido amigo. Hombre. Qué bueno que estés aquí. Los quiero mucho. Quiero mucho a los televidentes, oyentes y demás. Y te voy a invitar más que a Ronaldo. Quizá no venga, quizá tengo... No vengas porque muy pronto te empiezan a tratar mal. Tengo que producir piedras. Te cancelan. Hay mucho calor, mano, aquí. Mira, me alegro mucho que estés aquí. Sí. Porque también te quiero mucho. Yo también, Daniel. También. Pero tus meses que no viniste no era porque estabas en el exilio. Lo que hay que hacer es un evento en Poporopo. Sí, tenemos. ¿Cuándo tenemos? Pero eso se lo reservan a la política. Por eso, o sea, no lo invitan a uno a hacer un cultural público. Habrá que promover un cultural así. Va. Organizar. Voy a hablar con los amigos de Poporopo. Y hay que decirle también a Dardón. Que están por aquí, que les puede utilizar. Dardón no es que va a su rollo, ¿eh? No, pues, pero también... Está bueno lo de para que vaya a Sí, seguir así. está bueno. Sí. Está bueno. Bueno, lo dicho. Qué gusto. Qué gusto tenerlos aquí. No traje yo versos hoy. Qué gusto tenerlos Pero aquí. voy a irme con una Pero última, dijimos a Pacheco. una última frase de Pacheco. El mar empieza en el lugar donde lo viste por primera vez. Y con eso nos despedimos. No dejen de suscribirse a nuestros canales, Tangente GT, sigan nuestras redes sociales. Nos vemos a la siguiente. Ya saben, los viernes van a ser culturales.